Muy buenas tardes, estudiantes de segundo de secundaria. Les habla su profesor Marco Antonio Aurebreche y estamos en el curso de razonamiento verbal. Toca hoy analizar el tema de la inclusión y la exclusión. Pues bien, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de la palabra incluir. Y para esto te voy a explicar dos términos muy importantes: el hiperónimo y el hipónimo. Pero te lo voy a plantear de esta forma. Si yo te digo, por ejemplo, el deporte rey, cuyas reglas surgieron en Inglaterra. El primer mundial se dio en el año 1930. Y es el deporte más famoso porque se podría considerar incluso como un arte. Estamos hablando del fútbol. La definición de fútbol, yo la voy a encontrar también en donde, en la definición de deporte. Es decir, para yo crear un concepto, muchas veces tengo que incluir otro. Es decir, si yo hace un momento dije que el fútbol era el deporte rey, significa que he incluido dentro del concepto fútbol el concepto deporte. Y también podemos decir que fútbol está incluido en este concepto de deporte. Entonces, cuando hablamos de hiperónimos, hiper es el concepto general. Hipo serían los conceptos que se derivan del concepto general. En este caso, si yo digo fútbol, si yo digo vóley, básquet, béisbol, serán hipónimos ¿de qué concepto general? Del concepto general deportes. Entonces, fíjate bien, la inclusión es incluir elementos o conceptos de manera, en este caso, semántica. Se establece cuando el concepto de una palabra está incluido en la otra o incluye al de otra u otras. Veamos un esquema. Tengo aquí la palabra cánidos. La palabra cánido sería el hiperónimo, porque es el concepto más grande, el concepto general. Y los derivados de ese concepto, los ejemplos de ese concepto, lobo, chacal y coyote, vendrían a ser los hipónimos. Pero date cuenta de algo. Al tú mencionar lobo y al definirlo, tú vas a decir cánido y luego vas a continuar. Chacal, cánido y luego las características de chacal. Y coyote, dirás, especie, ¿verdad? Cánido, que y sigue su concepto. Entonces te das cuenta que los tres hipónimos tienen incluido en su concepto la palabra cánidos, que es general. Esta palabra que es general. ¿De dónde derivan estos tres? De esta palabra general. Por lo tanto, también al conceptualizar cánidos, estos tres conceptos también están dentro de cánidos porque los va a ejemplificar. Entonces, es necesario que tú entiendas que la inclusión tiene que ver con el hecho de necesitar el concepto para clarificar otro concepto.
Pero ten en cuenta ahora lo que te voy a decir. Este concepto, y es muy importante para la clase y para el desarrollo del libro, este concepto grande es el hiperónimo. Y estos conceptos derivados del hiperónimo se les conoce como hipónimos. Así, por ejemplo, si yo tuviese acá la palabra mamíferos, los ejemplos de mamíferos vendrían a ser los hipónimos. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la palabra reptiles, también cambiarían los hipónimos. Y así dependiendo de cada concepto general que yo utilice. Bien, ahora, otro ejemplo. Arte. Arte sería el hiperónimo. El hiperónimo. Entonces, yo tengo aquí literatura, escultura y música. Entonces, el concepto arte, ¿sí? Está incluido en el concepto literatura, en el concepto escultura y en el concepto música. Y el concepto literatura, el concepto escultura y el concepto música incluye el concepto arte, que es más general. O sea, se complementan. Cuando tú quieras mencionar ¿qué es el arte? Ya, el arte es la manifestación y dentro de ellos están la literatura, la escultura y la música. Dentro del arte se encuentran diversos tipos de manifestaciones culturales y artísticas. ¿Cuáles son? Pero si tú quieres detallar literatura, dirás, es el arte. Tú quieres detallar escultura, es el arte. Tú quieres conceptualizar música, dirás, es el arte. Pero ten en cuenta lo siguiente, para que ya quede claro. Este concepto, el concepto arte, en este caso, está incluido en el concepto literatura, escultura y música. Y el concepto literatura, escultura y música incluye el concepto arte. Ahora, nuevamente, para que quede claro, el concepto más grande, más general, lo vamos a conocer como hiperónimo. Y los conceptos derivados se les conoce como hipónimos. Ahora, ya vimos qué es la inclusión. Ahora vamos a ver qué es la exclusión. Si la inclusión es determinar aspectos o conceptos que se necesiten, la exclusión es todo lo contrario. De aquí deriva un famoso ejercicio en razonamiento verbal que se titula término excluido. Es decir, la palabrita que no pertenece al conjunto de palabras propuestas. Vamos a ver. Aquí vamos a ver claramente la exclusión con estos ejemplos. Primer ejercicio. Tengo la palabra cobarde, tengo la palabra medroso, también me encuentro con timorato y bizarro. De las 4 palabras, hay una palabra que semánticamente no corresponde. Cuando digo semánticamente me refiero al significado. Cobarde, medroso y timorato son muy parecidos. Es decir, dentro de su sema, dentro de su significado, tienen una cercanía con respecto a su concepto. El cobarde, el medroso y el timorato. Pero la palabra bizarro significa valiente. ¿Estaría dentro de estas 3 palabras? ¿Tendría que estar dentro de este grupo? No. Por lo tanto, la palabra que debería excluirse, irse, retirarse, alejarse, sería bizarro. Ahora otro ejemplo. Tengo filántropo, altruista, misántropo y humanitario. Todos son adjetivos, al igual que aquí. Ya estoy en otro ejemplo. Entonces yo diré, profesor, altruista, filántropo, misántropo, humanitario. Muy bien, te explico. El filántropo, el altruista y el humanitario tienen
la asociación de concepto de que en este caso los tres adjetivos hablan del amor hacia el prójimo, es decir, hacia otro ser humano, el filántropo, el altruista y el humanitario. Por lo tanto, los tres pertenecen a una misma categoría, a un mismo concepto, se asocian por el sema. Mientras que el misántropo es todo lo contrario. El misántropo es el huraño, el que siente cierta animadversión por el ser humano en sí. No es muy sociable. Por lo tanto, la palabra que debe excluirse es misántropo. Ahora, vamos a desarrollar el libro de actividades. Para ello, tú ya tienes que estar en la página 46 de tu libro de actividades, donde dice la inclusión y la exclusión. Y la primera pregunta dice, identifica a qué se refiere cada enunciado. Escribe el número que corresponde. Entonces tú tienes ahí en un recuadro, tienes las palabras hiperónimas, las palabras hipónimas, la inclusión y la exclusión. Y deberás escribir en el recuadro, en el cuadradito, el número que le corresponde. Por ejemplo, término específico cuyo significado no es muy amplio. Entonces, ¿ahí qué concepto es? Cuando el concepto no es muy amplio. Son hipónimos, muy bien. ¿Y el término con significado amplio general? Ah, muy bien, el hiperónimo. Establece una relación de no pertenencia en un conjunto. O sea, no pertenece al conjunto. Lo acabamos de ver, ¿ah? Y luego el último dice, se produce cuando el concepto de una palabra está inserto en el de otra palabra. Clarísimo. Y también lo hemos visto al comienzo. Entonces la clave está facilita, ¿verdad? Ahora vamos a la número 2. Escribe verdadero, bueno, V, perdón, si es verdadero y una F si es falso. Cada uno de los siguientes enunciados. El concepto amor incluye el concepto amoroso, verdadero o falso. Analicemos. El concepto letra está incluido en el concepto literatura. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? El concepto musa está incluido en el concepto música. Musa viene a ser la persona, en este caso la mujer, que sirve de inspiración a un poeta. Entonces, musa estará dentro del concepto música. ¿Tú crees? El concepto pecera incluye el concepto pez. Y finalmente, el concepto perro está incluido en el concepto pastor alemán. Truco. Si tú te das cuenta que la palabra necesita de la otra como complemento de concepto, es verdadero. Si no lo necesita, es falso. Vamos a hacerlo juntos. El concepto amor incluye el concepto amoroso. Es falso. El concepto letra está incluido en el concepto literatura. El concepto letra está incluido en el concepto literatura. Te diré que sí. Tú dirás, profesor, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, ambos deben incluirse en sus conceptualizaciones. Por lo tanto, es verdadero. ¿El concepto mus está incluido en el concepto música? No necesariamente. Tiene que estar incluido, por lo tanto, es falso. ¿El concepto pecera incluye el concepto pez? Por supuesto. ¿Te das cuenta? Pez, pecera. Y el concepto perro está incluido en el concepto pastor alemán. El pastor alemán es una raza de perro. Entonces, obviamente que esa respuesta es verdadera. Por lo tanto, la clave sería falso, verdadero y verdadero. Entonces, la 3. Subraya la palabra que se excluye en cada grupo. Luego explica por qué la excluiste. Tienes ahí una serie de palabras y tú tienes que decirme, aparte de subrayarla, por qué la has excluido. Por ejemplo, me puedes decir, profesor, la excluí porque el resto son y me pones que son. Y esta palabra que subrayé no pertenece a este grupo por tal motivo. Igual en el segundo ejemplo o en el segundo ejercicio. 3. Ya estamos en la 3. Bueno, desarrollamos. 4. Escribe las palabras hipónimas que están incluidas en las siguientes palabras. Entonces, ¿tú qué tienes que escribir ahí? ¿Cuánto te está pidiendo? Te está pidiendo 4 hipónimos para felino. Entonces, por ejemplo, un felino. Se me ocurre. El león. El león es un felino. Y entonces tienes que escribir
otros ejemplos más del hiperónimo felino. Los ejemplos en este caso vendrían a ser los hipónimos. Y la palabra felino, que es el concepto más amplio, vendría a ser el hiperónimo. Ahora tenemos otro hiperónimo, pez. Y entonces tienes que escribirme 4 nombres de peces. Por ejemplo, no sé, pues la trucha. Y bueno, te faltarían 3 hipónimos. Ahora, último ejercicio. 5. Lee el siguiente texto. Después completa el cuadro según corresponda. Tienes un texto que dice las líneas de Nazca. Una vez que has leído el texto, te vas a encontrar con un cuadro que dice palabras hiperónimas. Y ahí tienes que completar 3 palabras hiperónimas que están en el texto. Y luego dice palabras hipónimas. Quiere decir que del primer hipónimo, debajo, tú colocarás los 3 ejemplos que se desprenden de ese concepto general. Luego, en el siguiente, de palabras hiperónimas, debajo también los ejemplos, y así con el tercero. Explico de nuevo el cuadro. En palabras hiperónimas vas a encontrar 3 conceptos generales. Debajo de cada concepto general vas a poner sus hipónimos. Te doy un dato. Por ejemplo, en mamíferos vas a encontrar 3, por ejemplo. 3. En el siguiente vas a encontrar 6. Y en uno último, digamos, en el último, también encontrarás 3. Es decir, hay 2 conceptos generales que tienen 3 hipónimos. Y hay un concepto general que tiene 6 hipónimos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es organizar esa información y completar tu cuadro. Entonces, hoy hemos visto la inclusión. Recuerda, cuando se incluye un concepto, necesita del otro. Y hemos tenido 2 palabras claves, el hiperónimo, el concepto general, y los hipónimos, los conceptos que no son tan amplios, que yo les he dicho que serían los derivados del hiperónimo. Y además de ello, también hemos visto, ¿sí?, la exclusión, que vendría a ser lo que conocemos como el término excluido, que como ya te mencioné, es alejar la palabra que no corresponde del resto por una razón. En este caso, el significado. Se aleja del significado, por lo tanto no pertenece. Así es, muchachos. Ya hemos entonces analizado este tema y espero sus sugerencias, dudas e inquietudes en todo este tiempo. Los ejercicios desarrollados en el libro me lo tienen que presentar la próxima semana. Espero que con las orientaciones y pautas que les he dado se les haga mucho